Escucha este dato. En 2016 el salario mínimo era de 655 euros. Ahora en 2020 es de 950 euros, un aumento del 45% en 4 años. Si tienes en cuenta las 14 pagas, las cotizaciones sociales y otros costes laborales, como bajas, permisos, etcétera, el coste mínimo de contratar personal de manera legal pasó de 14.200 euros anuales en 2016 a 20.600 en 2020. En este contexto, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, no tuvo mejor idea que firmar un acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012. Comenzamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo en las redes sociales, soy @DiegoBarceló, tanto en Instagram como en Twitter, y tengo un canal de YouTube que es Barceló y Asociados, y también puedes utilizar en Facebook la página de Intereconomía Radio Asturias. No sé si a ti te pasa como a mí, pero yo ya estoy cansado de los expolíticos que se vuelven brillantes. Quiero decir, gente que cuando tiene responsabilidad de gestión o una responsabilidad importante, hacen las cosas mal y que luego, cuando ya no le toca gestionar, ya no tiene poder de decisión, sí parece saber o es como que sí encuentra finalmente la luz y tienen opiniones concretas, correctas. Y el caso, digamos, ya pasó con Solbes, cuya gestión fue un desastre, pero sí todo, hay quien aún lo defiende porque dicen que sin él la primera legislatura de Zapatero hubiese sido todavía peor en términos de incremento del gasto público. Pasa con el ex sindicalista líder de comisiones obreras, Fidalgo, que ahora es una persona con la que yo suelo estar de acuerdo prácticamente en todo, pero que sin embargo se opuso a una reforma del sistema de protección por desempleo en 2002, motivo por el cual alentó una huelga general. Es decir, si en lugar de una huelga general en su día hubiese sido más proclive a una reforma laboral, luego en la crisis no se hubieran llegado a 6 millones de parados. Y ahora, el nuevo ejemplo de esta transformación, lo que pasa es que está todavía en una fase embrionaria, sería la ministra de Economía, Nadia Calviño, que inmediatamente, en cuanto se conoció que Adriana Lastra había firmado este acuerdo disparatado para derogar íntegramente la reforma laboral, algunos medios titularon que Nadia Calviño había parado en seco esta cuestión. Hasta ahora, la presencia de Calviño no ha evitado, por ejemplo, que las cuentas públicas de 2019 hayan sido un absoluto desastre y que en lugar de tener un déficit de 1,3%, se haya tenido uno de 2,8%. La presencia de Nadia Calviño no ha evitado ninguno de los disparates de gestión que se están haciendo, ni el aumento descontrolado de la deuda pública. Entonces, que me digan que sin ella esto podría ser todavía peor, cosa que es probable, a mí no me vale. Si ella no está de acuerdo con este proceder de Pedro Sánchez, que es quien la designó, pues que dimita. Y lo mismo es para el señor Escrivá, que ahora es ministro de Seguridad Social y que hizo una excelente tarea como cabeza de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, pero ahora se dedica a intentar de diluir la propuesta de Pablo Iglesias de una renta mínima. Si tú no estás de acuerdo con una renta mínima, pues vete. Porque si se fueran todos juntos los ministros más sensatos de este gobierno, se daría una señal muy importante de que
de lo que ya sabemos y que es lo que ya vengo diciendo en este micrófono, que el problema de fondo para enfrentar esta crisis y para comenzar la recuperación es el propio Pedro Sánchez, es el propio presidente del gobierno. Lo que pasó ayer con la firma de este acuerdo es la muestra, bueno, no diría que es la más importante, porque ya son tantas muestras que uno ya no sabe cuál es la más importante, pero digamos, por ser la más reciente, es una muestra de su proceder traicionero, mentiroso, embaucador, que dice una cosa y la contraria, oculta información a sus propios ministros, hace un acuerdo, porque, a ver, Adrián Lastra no va a haber firmado esto sin el conocimiento previo de Pedro Sánchez y luego lo intenta tapar al otro día. Yo no sé cuánto tiempo más puede aguantar un gobierno así, porque la apuesta va subiendo y cada vez son temas más delicados. Y digamos, cuando estamos hablando de la reforma laboral, en un momento en que, como dije al principio, los costes laborales subieron un 45% en 4 años, es decir, más de lo que subió la productividad, la inflación, más de lo que subieron los costes laborales en cualquier otro socio comercial, es decir, en un contexto de dificultad de contratar, al que se suma la crisis económica, pues entonces jugar con estos temas es como mínimo de una irresponsabilidad temeraria. De todas formas, aprovecho para darte, el otro día te di un dato, el de el coste de indemnización por despido procedente. Ahora te voy a dar otros 2 datos para que veas que la legislación laboral que tiene España no es ni de lejos una legislación liberal, todo por el contrario, es una legislación muy restrictiva, incluso comparado con otros países de nuestro entorno, que digamos que no son países en los que uno pueda pensar que los trabajadores están desprotegidos. Es más, si uno mira las leyes laborales, por ejemplo, las más, entre comillas, protectoras del trabajador son, por ejemplo, la de Venezuela, la de Bolivia, incluso la de Somalia. La de Somalia, hoy vi que para un trabajador que lleve 10 años en la misma empresa, tiene derecho a 5 meses de vacaciones pagadas. Es ridículo. Esa ley, o sea, solo con ver eso uno se tiene que dar cuenta que eso no se cumple. Por ejemplo, en cuanto al salario mínimo, Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia, Suecia, Noruega, Suiza no tienen salario mínimo. No lo tienen directamente. ¿Por qué? ¿Y eso qué significa? ¿Que los trabajadores están desprotegidos? En absoluto. Significa que hay muchos salarios mínimos, tantos como acuerden las empresas y los representantes de los trabajadores en cada convenio colectivo. Y eso mismo es lo que tendría que hacer España. Eliminar el salario mínimo para reemplazarlo por muchos salarios mínimos. Insisto, tantos como acuerden empresarios y representantes de trabajadores en convenios colectivos que se van a ajustar mucho más a la realidad de cada sector o empresa. Entonces nos encontraremos algunos sectores en donde el salario mínimo podría ser de 1.200 euros, por ejemplo, pero otros sectores donde a lo mejor no podría ser más de 800 euros. Entonces, al adaptar el coste mínimo de contratar a la realidad y a la productividad de cada sector o empresa, lo que vamos a conseguir es que se va a poder contratar mucho más. Hoy, con este salario mínimo, lo que estamos consiguiendo es dejar fuera de juego, o mejor dicho, fuera de la posibilidad de tener un trabajo legal a mucha gente, como por ejemplo las 61.000 personas que perdieron su empleo en los últimos 12 meses que trabajaban en el servicio doméstico. Pero hay otro dato importante, por ejemplo, los contratos temporales, que aquí hay quien los llama contratos basura o contratos precarios, cuando son contratos perfectamente legales, y que muchas veces se lo equipara a una prácticamente a una forma de esclavitud. Los contratos temporales en España, la primera firma no puede superar los 36 meses. Pero te encuentras que, por ejemplo, en Estonia, Lituania y Hungría, ese tope es de hasta 60 meses.
y te encuentras un país como Suiza, donde puede haber un contrato temporal hasta de 120 meses. Y directamente los casos de Alemania, Irlanda, Finlandia, Dinamarca, Chipre, Croacia, Bélgica, Austria, donde no hay límite. El contrato temporal no tiene límite. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que todos tienen una mayor proporción de contratados temporales más que España, donde ronda el 27%? No. Todos esos países tienen una proporción de asalariados personales, de asalariados temporales, mucho más bajo que España. Porque la cuestión no es restringir el contrato temporal. El contrato temporal es el primer escalón, es la puerta de acceso al mercado de trabajo, es el mecanismo que utiliza cualquier empresa que inicia un nuevo negocio o una empresa de nueva creación. Porque si tú no sabes cómo va a ir un negocio, no puedes lanzarte a contratar fijo, tienes que contratar temporal. Entonces, cuanto más ventajas y más facilidades se le dé a la contratación temporal, mejor, porque mucha gente va a salir del desempleo. Repito, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Austria, pero también Estados Unidos, Nueva Zelanda, Singapur, bueno, no tienen límite al periodo de duración de un contrato temporal. Entonces, cuando nuestras empresas tienen que salir a competir al mercado exterior, o cuando nuestras empresas tienen que intentar competir con un producto importado, no solo tienen que hacer frente a un aumento del 45% de los costes laborales en los últimos 4 años, sino además a todas estos costes añadidos, a estas trabas a la contratación, que al final hacen y explican por qué España en los últimos 20 años ha tenido una tasa de paro del 17%, algo absolutamente inmoral e inaceptable. Pero es así, digamos, no hay forma no hay magia, como siempre digo. Y esto me hace recordar a un párrafo de un libro de Ludwig von Mises, en el que habla de las conquistas sociales. Entonces, concretamente, lo que dice Mises es lo siguiente. Cuando la ley o la presión de los sindicatos obliga a las empresas a hacer un gasto adicional en beneficio de los empleados, la gente habla de conquistas sociales. Se presume que, gracias a la ley o a esa presión, los trabajadores obtienen algo a cambio de nada. Y sigue Mises. Esa forma de ver las cosas es completamente falaz. Lo que el empleador tiene en cuenta al contratar o despedir mano de obra, sigue diciendo Mises, es siempre el valor de los servicios laborales prestados por esos trabajadores. ¿Cuánto añade el trabajador a la producción total? Es decir, ¿cuánto vale la producción total que me va a dar ese trabajador? Y se pregunta el empresario, ¿la venta de la producción va a superar el gasto de contratar al trabajador? Entonces concluye Mises. Para responder esas preguntas, el empleador tiene en cuenta todos los costes laborales y no solo el salario. Es decir, tiene en cuenta el salario más todas las conquistas sociales. Por lo tanto, para un nivel de producción dado, esas conquistas sociales en verdad reducen el salario de bolsillo. Quiero decir, yo puedo poner que además de 12 salarios mensuales hay que pagar 6 pagas extraordinarias, es decir, 18 meses de salario. ¿Y el empleador qué va a hacer? En vez de decir 20.000 dividido 14 como ahora, va a ser, bueno, 20.000 dividido 18, y eso es lo que te va a pagar cada mes. No hay magia, no hay forma de aumentar la productividad por decreto, sino Venezuela sería el país más rico del planeta, y no es así. Entonces, lo increíble es que estas palabras de Mises fueron dichas en una conferencia que está recogida en el libro Planificación para la Libertad, que ya lleva décadas escrito. Entonces, y todavía hay gente, incluso en el gobierno, que cree que presionando a una empresa se le puede arrancar algo. Porque no entienden el funcionamiento del mercado, no entienden cómo se crea valor, no
probablemente no han trabajado en una empresa privada, pues si no tal vez lo entendería. Otro tema que estos días se viene hablando mucho es la existencia o no de un plan B, porque Pedro Sánchez en su enfoque temerario de la gestión pública un día ha deslizado en el Congreso más o menos que si era, o se aceptaba lo que él quería hacer o que no había alternativa, como diciendo, me tienen que aceptar. Y la realidad es que hay muchas alternativas, Sin embargo, la mayor parte de ideas, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos para reactivar esta economía? Entonces, hay dos grupos de ideas. La primera es, dicen, el gobierno tiene que hacer un plan para decir dónde hay que invertir, qué hay que hacer, etc. Y lo otro, el otro conjunto de ideas es que Europa nos dé dinero, que nos dé pasta Europa. Por supuesto que ambas ideas se pueden combinar. La idea del plan de gobierno es, al fin de cuentas, la típica y clásica propuesta keynesiana de que el gobierno gaste más. Como no son tontos, y a nadie le gusta parecer un ignorante, ya no dicen hay que aumentar el gasto. Bueno, aunque hay alguno que dice, sí, hay que aumentar, hay que gastar todo lo que se pueda. Pero hay otros que son un poco más refinados y hablan de inversión en infraestructuras, nuevo modelo productivo, economía verde, etc. Pero se le ponga el nombre que se le quiera poner, se trata simplemente de aumentar el gasto público. Esta idea tiene dos problemas desde mi punto de vista. El primero es que todo lo que gaste el gobierno se lo tiene que quitar al sector privado, sea antes de hacer el gasto vía impuestos o después de hacer el gasto también a través de impuestos para pagar la deuda pública. Los keynesianos tienen una idea del multiplicador, que ellos dicen gasto 1 y como ese gasto induce otro gasto, al final genero 5, pero eso es ridículo, porque la realidad es que toda la actividad que pueda surgir a través de un aumento del gasto público se compensa tarde o temprano por la actividad que los impuestos destruyen en el sector privado. Quiero decir, si tú tenías 1.000 euros con el que te ibas a comprar una nevera y un televisor, ahora viene el gobierno y te quita esos 1.000 euros para aumentar la inversión pública. Entonces, una persona la van a contratar para construir una autopista y va a cobrar esos 1.000 euros y esa persona va a decir qué buena la inversión pública porque yo gané 1.000 euros. Pero resulta que lo que no se ve es que la persona que te iba a vender a ti la nevera y el televisor no lo venden. Por lo tanto, esos 1.000 euros que cobró uno por hacer la autopista y que lo pone feliz, e incluso hasta puede llegar a pensar que Pedro Sánchez es un gran líder, lo pierde. Bueno, tú también lo pierdes en tu bienestar porque no pudiste satisfacer tu compra de tu nevera y tu televisor, pero el fabricante y el vendedor de esos productos pierde. La gran diferencia es que uno ve a la gente que contratan para construir la autopista en este ejemplo, pero no ve a los comerciantes y fabricantes y consumidores que pierden con eso. Por lo tanto, el multiplicador keynesiano no existe, es un cuento chino. Es un cuento chino porque, y repito una vez más, toda la actividad que se crea por un lado se destruye por el otro. El segundo problema que tiene esta idea keynesiana es que el gobierno español no tiene un duro. Entonces, ¿cómo va a ser un plan para gastar si no tiene dinero? Entonces, los keynesianos dicen, bueno, no hay problema, aumentamos la deuda pública. Claro, pero que la deuda pública ya es el 100% de lo que produce España en un año, que es el PIB. Entonces, si se aumenta la deuda
a un ritmo alocado, se corre el riesgo de que esa bomba estalle. ¿Qué significa que estalle? Significa que los que tienen que prestar el dinero no lo presten. Y entonces, si no lo prestan, España no puede refinanciar la deuda y entonces no puede pagar y cae en default. Este riesgo no es inmediato porque está el Banco Central comprando dinero, comprando bonos permanentemente, y eso es lo que, digamos, permite continuar con esta ficción de normalidad. Pero esto no es un juego que pueda jugarse indefinidamente. Pero entonces en ese punto, cuando se dan cuenta los que quieren gastar más, que el dinero no tiene, que el gobierno no tiene capacidad de endeudamiento, es como entonces miran a Europa y dicen, bueno, entonces que el dinero nos lo dé Alemania. Pretenden que nos lo den en sentido literal. No es que quieren que Alemania nos preste el dinero bajo determinadas condiciones. No. Quieren que nos den transferencias no reembolsables. Por la cara nomás. Si uno lo mira desapasionadamente, el tema este del dinero europeo tiene mal arreglo. ¿Por qué? Vamos a verlo desde el punto de vista de los alemanes o de los daneses o de los suecos. Alemania en los últimos 6 años tuvo un superávit fiscal, es decir, gastó menos de lo que recaudó, de 235.000 millones de euros. Redujo su deuda, ahorró y ahora tiene recursos suficientes para enfrentar la crisis. Al mismo tiempo, en estos 6 años, España acumuló un déficit de casi 260.000 millones de euros. Pedro Sánchez se opuso a la reducción del déficit fiscal cuando era jefe de la oposición y como presidente del gobierno aceleró el aumento del gasto público e incumplió la meta de déficit que se había pactado con Bruselas. Prefirió la demagogia de los viernes sociales y ahora no tiene el dinero que necesita. Entonces, desde el punto de vista alemán, o holandés o danés, dar dinero a España equivale a premiar la irresponsabilidad y la imprevisión. Te doy este ejemplo. Si una persona tiene un hermano que es un ludópata, el hermano ludópata le pide dinero y el hermano le dice, no te lo dejo. Ese hermano que no le deja el dinero a su hermano ludópata, ¿está siendo insolidario o le está evitando que profundice sus problemas? El caso entre Alemania y España es exactamente igual, al menos desde mi punto de vista. En lugar de criticar a Alemania por insolidario y de generar divisiones en el proyecto europeo, entre el norte y sur, cuando la verdadera división es entre los que saben gestionar y los que no, lo que debería hacer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es por qué no ponen en marcha un conjunto de medidas que podría reactivar la economía de forma autónoma y sin necesidad de pedirle dinero a nadie. Tengo 10 de esas medidas, pero podrían ser más. La primera, bajar el impuesto a sociedades al 10 o al 12. Automáticamente generaría un shock de inversiones. Y ayudaría a que muchas empresas pudieran conseguir el dinero que necesitan para sobrevivir a esta crisis. Segundo, suprimir para siempre el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, para dejar de castigar el ahorro y para dejar de espantar a gente, porque ya te dije en otro programa que el impuesto al patrimonio en Europa solo existe en España. 3. Anunciar que se dejan sin efecto todos los proyectos para crear nuevos impuestos como la tasa Google, la tasa Tobin, esta mentirosa tasa de reconstrucción de la que habla Pablo Iglesias. Nada de eso, ningún nuevo impuesto. 4. Vender todas las participaciones que tiene el Estado en más de 20 empresas, loterías, Enagas, Red Eléctrica, AENA, Bankia, etcétera, 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 para con todo lo que se recaude reducir la deuda. Ojo, no estoy diciendo salir mañana a venderlo o mal venderlo, pero si uno lo anuncia ya, uno genera la idea de que el gobierno está atento al problema de la deuda y le quiere poner solución. Entonces ya generaría un cambio de expectativas, que es muy importante. Quinto, hacer un presupuesto base cero significa revisar partida por partida todos los
ítems del presupuesto público. Y entonces empezar a recortar grasa, que hay grasa como no te puedes imaginar. Una reforma del Estado para reducir el número de ayuntamientos y eliminar las diputaciones. Si en lugar de 8.100 ayuntamientos tuviéramos 2.000, las diputaciones no serían necesarias. Un país como Brasil, que es 17 veces más grande que España, o sea, España entra 17 veces en Brasil, tiene 5.000 ayuntamientos. Colombia tiene 2.000 y pico. Nosotros tenemos 8.100. Bueno, eso es un sinsentido. Un sinsentido que es muy costoso. Reformar el sistema de pensiones para asegurar su viabilidad. ¿Cómo? Con cuentas nocionales, que es algo que ya existe en Italia y en Suecia, que dice, por ejemplo, esto de Pedro, esto de Juan, esto de Diego, es decir, las aportaciones que uno va haciendo las hace al mismo a la Seguridad Social, y la Seguridad Social sigue pagando las pensiones, pero la pensión que uno cobre va a estar en función de lo que uno haya ahorrado, más los suplementos solidarios que se quieran agregar. Pero eso es muy importante porque va a incentivar el trabajo en blanco e incentivar que la gente quiera cobrar en blanco para poder tener más el día de su jubilación. Remover obstáculos al crecimiento de las empresas. Los requisitos de representación sindical, por ejemplo, cuando una empresa supera los 50 empleados, hace que muchas empresas, cuando llegan al número de 49 empleados, pues o dejan de crecer o hacen otra empresa y en definitiva, en lugar de crearse grandes empresas, tenemos muchas pequeñas. Y eso es un problema a la hora de exportar y a la hora de un montón de cosas. Eliminar trabas a la inversión. Tú quieres abrir una farmacia y a lo mejor no puedes. Tú quieres ponerte un Cabify, no puedes. Tú quieres comprar un piso y alquilarlo en Airbnb, ni lo tienes difícil. Hay un montón de trabas. Tú quieres hacer un espectáculo taurino y en lugares de España no está prohibido. Tú quieres construir un hotel en Barcelona, está prohibido. Entonces ¿cómo quieren que la gente trabaje? Liberalizar los horarios comerciales. Hay un problema de desempleo y sin embargo a los centros comerciales no se les permite abrir los domingos. Bueno, en realidad la situación es más ridícula porque sí pueden abrir los restaurantes y los cines, pero la tienda de ropa no. Es ridículo. Entonces, si tú quieres que la gente trabaje, lo primero que tienes que hacer es que se permita producir. Es como decir, no, mire, la fábrica, las panaderías el domingo me cierran. No, las panaderías sí pueden. ¿Por qué? Porque los políticos quieren comer pan. Entonces, ¿y por qué no puede abrir la tienda de ropa? ¿De quién es la tienda de ropa? ¿Del político o del dueño de la tienda? Entonces es absolutamente un sinsentido. Si estas medidas que te puedo dar más se pusieran en marcha, la economía automáticamente generaría una actividad nueva, sin endeudamiento, al menos sin endeudamiento público, que haría que la recesión fuese más breve, la recuperación más rápida y el desempleo no alcanzara los niveles dramáticos que va a alcanzar. Entonces, termino como cuando estaba empezando, cuando digo, si Nadia Calviño es una persona que realmente entiende de economía y no es capaz de transmitir estas ideas al gobierno y no es capaz de que el gobierno las ponga en práctica, que se vaya, porque no sirve para nada. Digamos, para lo único que está es para desprestigiarse y para hacerse mala sangre, porque me imagino que ayer no la pasó bien. Entonces, la mayor contribución que pueden hacer los ministros sensatos del gobierno es irse para que de una vez por todas quede claro que el problema aquí es Sánchez y que hasta que Sánchez no se vaya no va a haber recuperación posible.